Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio express de Nadie al Volante, un podcast en su formato breve en el que hoy hablaremos de un videojuego al que casi todo el mundo ha jugado, el Tetris. Mi nombre es José Vivaeza, soy psicólogo y videojugador en mis ratos libres. Recuerda que este podcast habitualmente va sobre series y salud mental y que en la web redpicudo.com tienes acceso a todos los programas, instrucciones para poder suscribirte e información ampliada sobre los temas que tratamos en cada episodio. Y, como he dicho, este es un Nadie al Volante especial. Pero no como dice mi padre, nene, tú no eres tonto, eres especial. No, esto es un especial porque vamos a volver a hablar de un videojuego y su relación o posible relación con la salud mental y con estudios que se han hecho en torno a este videojuego. Y para ello me acompaña toda una personalidad de Twitch y del Tetris en España, que es Fernando Retrocabeza, que lo tengo aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. José Vivaeza, muy buenas noches. Un placer estar aquí. ¿Has visto? Que yo a ti te sigo un montón por Twitch, ¿vale? Cómo juegas a tus videojuegos retro en hardware real, nada de emulador, sino no, con la consola de toda la vida conectada a la tele, ¿vale? Cuéntame, ¿cuál es tu presencia en redes? ¿Cuál es tu presencia en medios? ¿Qué hace usted? Pues os cuento. Empecé a subir vídeos, a hacer vídeos en YouTube hace más de 5 años y poquito a poco creciendo y pasándomelo bien y aprendiendo en cada vídeo. Y el año pasado, durante el confinamiento, empecé a hacer directos en Twitch y conociendo buena gente y tratando de estar en cuantos más sitios mejor. Sí, sí. También estoy en Instagram, en Twitter sobre todo, soy muy activo. Se te encuentra como Retrocabeza. Retrocabeza, me buscas en Google y me encontrarás en todas partes. ¿De dónde viene el nombre Retrocabeza? Retro lo entiendo. ¿Cabeza es apellido o es...? No es apellido. De hecho, pincho, que no lo he dicho antes, también soy pinchadiscos y poeta, aunque últimamente en eso me prodigue menos. Y mi compañero de sesiones de pinchadas se apellida Ruiz Cabeza. Y cuando me ven en el cartel se creen que es él, pero no. En realidad viene, abreviando mucho, de cuando yo empecé a pinchar y pensé un nombre, todos los que pensaba estaban ya pillados, y me acordé de un personaje de cómic que dibujaba yo de chaval. ¡Anda! Que en mi etapa fancinera y que se llamaba El Niño Cabeza. El Niño Cabeza, qué bueno. Que el personaje era una cabeza que daba botes y que era un poco trágico. Pero muy bien, ¿no? O sea, porque qué guay. No se podía columpiar y si le empujaban pues se caía porque no se podía agarrar al columpio, o tenía un accidente de avión y no se podía poner el paracaídas porque claro, era solo una cabeza. No se lo puede enganchar, claro. Es muy de la movida del fanzine, ¿eh? Muy experimental en el sentido de, bueno, vamos a coger esta historia a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Sí, la verdad es que fue una etapa divertida. Con 17, 18 años, el irte solo a Barcelona, a Madrid, a vender fotocopias grapadas en casa. Eso se daba mucho en los salones del manga y tal. Veías mucha gente vendiendo, ¿no? Vendiendo los fanzines por los pasillos y tal. Y del Niño Cabeza, pues Retrocabeza. Cuando barajé varios nombres para el canal, y Retrocabeza también se puede abreviar como RCA, que es el cable principal de las consolas retro. Bueno. De hecho, los colores del logo del canal son el blanco, rojo y amarillo, que son los colores del RCA. Está todo pensado. Sí. Está todo pensado. He mejorado mucho desde que empecé, pero había ciertas cosas que tenía claras ya antes de empezar y que no han cambiado desde entonces.
Además, las escuchas habituales de Nadie al Volante es gente que de alguna manera le gusta no solamente la serie, sino también su relación con la salud mental, ¿vale? Con todo lo que tiene que ver con la psicología, la psiquiatría, el cerebro, en resumen. Y el avatar de Retrocabeza eres tú con el sombrero de Debo. El sombrero, ese gorro, que son como unos discos naranjas que tienen... Rojo pasión. Rojo pasión. Depende de cómo esté calibrada la pantalla cuando miras el logotipo, ¿no? Y eso tiene un significado especial, ¿no? Es como una especie de sombrero con propiedades especiales dentro de la mitología de Devo, que es este grupo de música. Sí, ¿no? Eso decían. Yo llevo años siendo fan de Devo y en realidad es lo más icónico, que de hecho se ha convertido en un icono de la cultura pop de los 80 y cuando lo sabes lo identificas en un montón de sitios, de videojuegos, de videoclips y demás, pero en cada disco se inventaban un disfraz diferente. Claro. Y a todo le buscaban un sentido, una utilidad. Y ese casco, en teoría, recoge la energía orgónica que sale de tu cogote al cosmos y la reconduce a tu interior para que tengas más para energía. Optimizar el rendimiento cognitivo de alguna manera, ¿no? Sí. Mola un montón. O sea, esto no es verdad, pero oye, como historia mola un montón el rollo este de el recuperar esa energía que de otra manera se desperdiciaría para poder pensar mejor, ¿no? De hecho, me lo compré para ponérmelo en las sesiones cuando pinchaba. Es que mola y luego ya me lo empecé a poner más veces y alguna vez hasta para ir por la calle me lo pongo. Claro, porque el personaje hay que mantenerlo. Claro que sí. Y se me encuentra fácil. Claro, es el del gorro rojo. Qué bueno. Bueno, pues este es Fernando Retrocabeza y nos va a acompañar porque además es un gran jugador de Tetris, ¿no es cierto? Me gusta mucho el Tetris y es muy de darle al coco, como le gusta a los seguidores de este podcast, tiene mucho que ver con el ejercicio de la mente y con una comunidad muy sana que sigue creciendo mucho desde hace décadas y más desde que existe internet y se hacen torneos y se registran récords y estas cosas. Además, estás a punto de cumplir el 99 aniversario de una iniciativa que me parece increíble. Cuéntame, ¿qué es eso? Es muy bonito. Quedan 4 semanas. Sí. Empezamos... hay un Tetris, para quien no lo sepa, que está en Nintendo Switch con el online, que se llama Tetris 99. Y es como un Battle Royale que juegan hasta 99 personas a la vez, unos contra otros, enviándose líneas y a ver quién es el último en pie. Digamos, y en enero del año pasado añadieron la opción de crear sala para jugar con amigos, no con cualquiera. Con cualquiera, es que era al azar un poco. Sí. Y se nos ocurrió a un compañero de aquí de Zaragoza y a mí el empezar a convocar gente una vez a la semana para jugar entre nosotros y charlar por Discord. Y yo creo que ha habido 3 o 4 sesiones, 3 o 4 domingos que no he podido emitir, porque porque estaba fuera de casa. Pero hemos jugado todos. Desde hace 95 domingos ya, 95 semanas, conociendo buena gente de toda España, de parte de Latinoamérica, y hablando de cómo ha ido la semana y sobre todo durante el confinamiento es algo que nos unió mucho, una bonita costumbre, aunque sigue llegando gente nueva Sí, yo mismo me uní hace apenas un mes a jugar.
sí que os veía, porque emitís las sesiones por Twitch y veis, se puede ver la interacción, porque en Twitch al jugador principal, en este caso tú, es al único al que se le escucha, a pesar de que también a través de Discord se oye a otros jugadores que están jugando, pero normalmente la inmensa mayoría de jugadores que se unen a esta iniciativa solamente se comunican contigo a través de texto. Entonces en la pantalla estás viendo algún comentario que hacen y tal, pero el hecho de saber que ahí hay normalmente... últimamente en torno a unos 15, 20 personas jugando y disputándose las primeras posiciones, genera un sentimiento de comunidad muy importante, que yo creo que es esa cosa tan chula que has creado con Tetris 99, ¿no? y esos canales y esa comunidad. Sí, además no es algo competitivo, no llevamos la cuenta de quién gana más o quién gana menos por pasar el rato y así estamos. Y sí, cuando lleguemos a la semana 99, creo que es el domingo 28, si no recuerdo mal, sí, habrá que celebrarlo, ya que jugamos 99 semanas seguidas jugando al Tetris 99. No tengo yo muy claro que haya habido en el resto del mundo directamente una iniciativa, seguro que las ha habido, pero no debe haber demasiadas, ¿vale? Entonces es muy chulo, a mí me parece una iniciativa muy guay, ¿vale? Bueno, hay una liga mexicana de Tetris 99 que juegan todas las semanas y allí sí que llevan la cuenta y la tabla de clasificación cada semana de quién sube, quién baja, quién gana, quién pierde. Y también es una comunidad bastante fuerte. Sí, pero muchos de ellos juegan con nosotros también. Sí. Además, es cierto, hay varios mexicanos en tu canal que juegan y tal. Pero una comunidad que solamente juega por las risas y que además vamos ahí y yo, por ejemplo, sé que lo normal es quedar pues en la posición 20, ¿vale? Ese es mi lugar. Hay veces que me eliminan el tercero o cuarto, ¿vale? Pero lo normal es estar ahí entre el 20 y el 15, ¿vale? Y ese es tu sitio. Y el rollo es tan chulo que es eso, no te importa que te eliminen porque luego además estás viendo el resto de competición, el resto de juego y con la charla uno u otro deja de decir, pues se me ha dado mal, se me ha dado mejor esta vez y tal. Y ese espíritu de comunidad que crea es muy interesante y yo creo que ha venido muy al pelo con el origen de la comunidad que has creado tú, que fue este origen de la pandemia en el cual nos vimos durante el confinamiento muy aislados en casa y con una necesidad grandísima de contactar con otros seres humanos que compartieran de alguna manera un gusto o una pasión. Eso es muy chulo. Sí, totalmente. Completamente. Bueno, Tetris como juego tiene una historia muy particular. Tetris, al que menos ha jugado, o como mínimo conoce su existencia, nos suena muy a ruso, a algo así como ruso. Mucha gente habrá jugado, sobre todo los que ahora mismo tenemos entre 35 y 45 años, seguro que hemos jugado con alguna maquinita de estas LCD que se compraba en los mercadillos de estos que iban a pilas y que eso era absolutamente pirata. No creo que el creador haya visto ni medio euro de cada una de esas licencias, ¿vale? Pero ¿nos podrías contar un poquito de dónde viene, quién lo crea, en qué condiciones y cómo llega a nosotros el Tetris? A ver, un poquito. Intentaré no alargarme demasiado porque la historia del Tetris es apasionante y yo me puedo enrollar. Pero sí, resumiendo mucho y para quien no lo sepa, el Tetris lo crea Alexei Pajitnov en la Unión Soviética en el año 84, siendo funcionario del Estado. Lo crea en el ordenador del trabajo, digamos, que era un ordenador soviético muy básico y el juego está hecho con caracteres de texto y en un monitor de estos en verde y negro
Y además, lo hizo como entretenimiento. Robándole horas al Estado. Sí. Y por eso cuando se hizo famoso el Tetris, el Estado se apropió de su trabajo, porque lo hizo en los ordenadores del Estado, y como funcionario su trabajo pertenecía al Estado soviético y no pudo ganar un duro por su trabajo hasta la caída del telón de acero. Sí. Y ahora ya sí es la personalidad reconocida en el mundo entero, ¿no? Y querido. Y hay que recordar también a su compañero de trabajo, Vadim Gerasimov, que fue el que creó la versión para PCs compatibles, que fue la que se viralizó realmente en el mundo antes de Internet, a base de copiar disquetes en las oficinas. Y el Tetris se convirtió en un juego muy popular ya antes del Tetris de la Game Boy en el 89, que es el que todo el mundo, puede que el más icónico, todo el mundo asocia el Tetris con la música de la Game Boy. Y el que hizo Atari para recreativas también fue muy popular en bares durante unos años, antes de que llegara Street Fighter 2 a dominarlo todo. A dominarlo todo. Es muy curioso porque relacionado con la creación de Tetris, bueno, Tetris tiene una historia apasionante. Vamos a dejar en las notas del programa muchos enlaces a vídeos y artículos relacionados con las fuentes de donde se ha bebido para crear el guión del programa de hoy, ¿vale? El canal, no sé si es inglés o americano, Gaming Historian, tiene un vídeo maravillosísimo. Me encanta. Es muy bueno, y además en concreto este está plagado de ilustraciones, de dibujos, está muy bien, ¿vale? Lo vamos a dejar para los que quieran profundizar más sobre la historia de Tetris, que puedan tirar por ahí. Pero es que además hay una figura en la creación del Tetris que es ¿cómo se llamaba? Pokilko, ¿vale? Es un apellido. Era una persona que se convirtió en amigo de Pajitnov, que él le tuvo que ayudar. Él era psicólogo en la Unión Soviética, ¿vale? Y le tuvo que ayudar a terminar el Tetris, porque luego hablaremos de las implicaciones neurológicas y de las cosas que le pasa al cerebro cuando juega al Tetris, pero el Tetris tiene una característica, que es que tiene una capacidad muy grande para mantenerte enganchado, ¿vale? De hecho, he estado leyendo por ahí, está en uno de los artículos que vamos a pasar, que Pajitnov le tuvo que pedir a Pokilko que por favor le ayudara a terminar el desarrollo del juego, porque cuando se ponía a testearlo no podía dejar de testearlo, entonces el código nunca terminaba el código. Pues mira, no conocía yo la figura esta de Pokilko, y yo también vengo a aprender de ti. Que conste, que a mí me interesa mucho este programa. Es muy guay, es muy guay. Pues Pokilko era un psicólogo también muy cercano de la Unión Soviética, que estaba especializado en los procesos adictivos, ¿vale? O sea, ojo, cuidado. De hecho, cuando a él le pasan estas copias virales del Tetris y se da cuenta de que todo el mundo en el laboratorio está jugando de forma compulsiva a Tetris, tiene que destruir todas las copias para que no se pueda seguir jugando, porque se había paralizado el proceso de trabajo. O sea, era algo obsesivo lo de la gente, ¿no? Dime. Hay una característica que a mí me gusta mucho del Tetris, y que tiene que ver con los juegos de mesa tradicionales, de los cuales Pajitnov era muy fan, de los puzzles manuales, de los juegos de lógica. De hecho, esto viene del Pentominos, que era una especie de tangram soviético de piezas de 5 bloques. El Tetris son de 4. Y a mí me encanta, que es algo que es muy básico y fácil de entender a la primera,
son 7 piezas que caen. Luego ha evolucionado el Tetris, ha incorporado otras cosas, pero las 7 piezas son las mismas desde el principio. Y las piezas caen, si haces una línea, desaparecen y que se explica por sí mismo. Sí, es como es que con 3 botones, alguna vez además... lo han comparado con el cubo de Rubik, que es algo que no hace falta que te lo expliquen. Exacto. Que lo ponen en tus manos y juegas esto con se gira, él. Claro. Sí. No sabes cómo se resuelve, pero no sabes cuál es el algoritmo para resolverlo, pero sí que sabes lo que hay que hacer de forma intuitiva. Sí. Y además que se puede jugar con 3 teclas. Mover la pieza a la izquierda, mover la pieza hacia abajo y girar, y con eso ya tienes ya sabes hacer líneas con el Tetris. Luego, efectivamente, como has dicho tú, aparecen nuevos movimientos como la caída rápida o la caída instantánea, ¿vale? Luego aparecieron mecánicas como la de guardar la pieza o ver la siguiente y cosas así, ¿no? Y bueno, hablaremos luego del modo zona del último Tetris Effect. Tetris Effect. De Tetris Effect, que es increíble, ¿vale? Que además he estado leyendo, luego, bueno, lo comento ahora, ¿vale? Porque enseguida pasamos. Mizuguchi, que es un japonés, que es el creador, como mínimo ideólogo, creo, ¿no? de Tetris Effect, a pesar de que el equipo de programación seguro que es más grande y habrá pedido ayuda a más gente, ¿vale? Él comenta que el concepto de zona, que en el Tetris Effect, que es una de las últimas versiones que ha salido, que está para muchas plataformas, está para Nintendo Switch, que salió hace un mes o así. Para todas, diría yo. Está en Play 4, Xbox, PC, Oculus y Nintendo Switch. Menos Mac, que es el que tengo yo, que no he podido jugar en el Mac. Me he tenido que... lo tengo para Play 4, porque yo tengo 2 copias porque soy así de idiota. Lo tengo para Play 4 y para Switch. Es como la última versión que ha salido de Tetris. Es una versión que está pulidísima. Hablaremos un poquito luego de Tetris Effect. Pues el modo zona es una de las últimas mecánicas en ser incorporadas, que se hace como que una parada en el tiempo. Las piezas dejan de caer durante un ratito. De hecho, la música como que se mutea, hace como un efecto de que se oye por debajo y tal, y te permite hacer muchas líneas sin que caigan las piezas, ¿no? Como para intentar... Sí, hasta un máximo de 18 me parece que es un Perfectris. Bueno, cuidado, porque yo he estado viendo de un tipo... Es que esto la gente que nos escucha igual no lo entiende, pero la cuestión es que puedes ir rellenando de piezas, pero no se eliminan, ¿vale? El juego normal es que cuando haces una línea o más, hasta un máximo de 4 porque es la pieza larga, se te eliminan, pero en el modo zona no se eliminan. El objetivo es ir haciendo un bloque lo más grande posible sin que caigan las piezas, y cuando se acaba este tiempo de bonificación se te eliminan todas de golpe, ¿vale? Bueno, pues técnicamente la parrilla donde van cayendo las piezas, la gente que nos escucha si lo imagina, es como una especie de cuadrícula, tiene 20 líneas de alto, ¿vale? Y 10 columnas. Y 10 columnas, ¿vale? En el juego de Tetris, si la última pieza que colocas supera la línea número 20, es decir, te sobra por arriba, entonces el juego se acaba, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si llenas todas las líneas hasta la pieza 20, o sea, hasta la línea 20, pero en tu última línea consigues rellenar la última línea, esa que hay por encima de del límite superior? ¿Vale? Pues entonces harías 21 líneas. Hay una chica en el mundo cuyo nick es Kirby, ¿vale? Que se especializó tanto en el modo zona que fue capaz de hacer 21 líneas, ¿vale? Hay vídeos en YouTube. Ostras, viendo a esta chica haciendo en el modo zona 21 líneas.
cuando lo haces de 20 es el perfect tris, que es lo has hecho todo, pero es que el desarrollador no imaginaba que esa mecánica oculta de poder superar en algunas piezas un poquito la parte de arriba pudiera utilizarse para hacer una línea extra. Y en la última actualización de Tetris Effect creó le han puesto nombre. El Kirptrix, en honor a esta chica que fue la primera persona que ha hecho este perfecto por encima, este perfecto +1 de alguna manera. Esto me parece increíble y yo creo que refuerza la idea de que en torno a Tetris hay una comunidad muy mágica. Y Tetsuya Mizuguchi que mencionabas es un creador muy, muy interesante a investigar. Y el desde trabajo el punto de vista que ha hecho relacionado también. con la sinestesia. Y lleva toda su carrera experimentando con la mezcla de imágenes y sonidos y conceptos. Para la gente que no lo sepa, una sinestesia es cuando dos sentidos se mezclan, como por ejemplo escuchar un color, ¿vale? O ver un sonido, o por ejemplo, asignarles un número. O asignarles un número, ¿vale? Y es muy curioso porque la sinestesia es un fenómeno neurológico muy frecuente que normalmente la gente no dice que la tiene porque tiene miedo a que la gente se extrañe. Entonces es un fenómeno mucho más común de lo que creemos, pero la gente no lo dice, ¿vale? Entonces se comentan, por ejemplo, que hay gente que ve cuando lee, ¿vale? Ve en algunas letras que están, por ejemplo, la O, la A, la E cuando es minúscula y tiene un circulito, los interiores de las letras las ve de otro color, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Es un tema también apasionante el tema de la sinestesia, porque esto tiene que ver con la neurología, es un proceso neurológico puro. Amiga oyente que nos estás escuchando, por favor, en comentarios, dinos si tienes alguna sinestesia, porque es un fenómeno muchísimo más frecuente de lo que nos pensamos. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando era niño y se me estaban cayendo las muelas de leche, recuerdo haber percibido que una de las muelas, cuando me la quité, porque cuando somos niños jugamos a esto, a la muela está a punto de caerse y te la arrancas, recuerdo haber identificado el dolor como un dolor azul, que no tiene nada que ver, porque el dolor es dolor y azul es un color. Pero dentro de mi cabeza yo asigné ese color a la sensación. Entonces eso es muy poético también. Es muy poético, pero es que yo creo que los grandes poetas bien del todo no estaban. No, es una broma. Pero es muy interesante en los juegos de Mizuguchi porque juega mucho con mezclar sensaciones y tiene incluso simuladores de sinestesia en el cual te estimulan el cuerpo con vibraciones y mientras te presentan colores y sonidos un poco para jugar con qué pasa dentro de la cabeza cuando confundes la percepción. Y es muy guay. Esto hay que seguir investigándolo porque es súper chulo. Pues bueno, vamos a, si quieres, no sé si tienes algo más que comentar sobre esta breve historia de Tetris. Bueno, coméntame por favor la parte de cómo llega Tetris a nosotros con la Game Boy y cómo se crea una comunidad tan increíblemente grande en torno, por ejemplo, a los procesos competitivos de Tetris. Porque la gente igual no lo sabe, pero hay una liga mundial de gente que juega a Tetris, pero no con la última versión de Tetris Effect, que es la más sofisticada, no, con la de la Nintendo de los 80. Sí, a ver, escena competitiva del Tetris desde que hay internet, hay de todos los juegos que te puedas imaginar. Y el tema de los speedrunners y todo esto, la gente que se pasa los juegos más rápido. Más rápido de lo normal. Desde que hay internet y toda esta gente se puede grabar y ponerse en contacto, claro. Pues la verdad es que hay torneos de prácticamente todas las versiones de Tetris, pero es verdad que el más popular en los últimos años es el Tetris de NES, porque digamos que jugando a niveles más altos de velocidad tienen más movilidad las piezas que en la versión de Game Boy. Que a lo mejor es la más popular para el mercado doméstico, sí. ¿No?
Y el no tener las ventajas que te dan los Tetris modernos, el reservar piezas y claro. principalmente, le da otra sensación, otra emoción distinta al juego. Y tiene mucho que ver un documental de 2010 que se llama Ecstasy of Order, de Tetris Masters, el éxtasis del orden. Sí. Que juntan a los que entonces se consideraban los mejores jugadores del Tetris de NES y les hacen una serie de estudios neurológicos mientras juegan para comprobar qué zonas del cerebro trabajan más y les hacen competir en lo que fue el primer torneo mundial. Entonces lo llamaron mundial, pero eran todos estadounidenses. Claro. Y esto es como Miss Universo, que solamente se celebra en el planeta Tierra. Y eso ha ido creciendo desde 2010. Desde hace un par de años se hace online en streaming, porque antes por lo menos los finalistas tenían que desplazarse a Estados Unidos, y ahora realmente es mundial. Y hay gente de todo el mundo jugando desde su casa. Y hay una nueva generación de genios del Tetris menores de 20 años. Increíble. Que han aprendido viendo vídeos de YouTube de los campeones de hace 10 años y que están batiendo récords todavía e innovando técnicas nuevas. Hombre, es que yo he llegado a ver, hay una modalidad de juego que es el Tetris Sprint, ¿vale? Que es haz 40 líneas en la menor cantidad de tiempo posible, ¿vale? Sí. ¿Vale? El récord está en menos de 17 segundos. ¿Pero cómo menos de 17 segundos? Si yo tardo como el triple en hacer pis, ¿sabes? Y es curioso, volviendo al documental lo de los análisis neurológicos que les hacen mientras juegan, es que al principio te da tiempo a razonar y a pensar y a corregir antes de que caiga la pieza. Sí. Y a cambiar de idea. Sí. Pero cuando bajan a mucha velocidad, no te da tiempo a razonar. Y entonces es un juego más de intuición. De intuición. Y de reconocer patrones y de entrar en modo supervivencia a veces. Y es muy curioso. Hay un... en internet, en YouTube, que en YouTube está todo, ¿vale? Hablaban de, creo que en la conferencia en la que los creadores de Tetris Effect hablan de cómo se hizo el Tetris Effect, en una conferencia que es la Game Developer Conference, ¿vale? Que suele haber sesiones en las cuales hablan de, pues mira, la idea la tuvimos así, la hicimos así, tuvimos estas dificultades y tal. Creo que es en este documental en el que uno de los creadores cuenta la anécdota de que cuando estaba empezando a jugar a Tetris, un poco para documentarse y no sé qué, un compañero suyo, que era jugador habitual, le dice, deja de pensar, o sea, deja de planificar, empieza a jugar por instinto. Y entonces se dio cuenta de que cuando empezó a reaccionar a las piezas de forma instintiva, su juego mejoró muchísimo. Como que de alguna manera el procesamiento de la información puede estar interfiriendo en que tu juego sea mejor. Y a mí eso me parece increíble por lo que cuenta de cómo funciona el cerebro humano. A mí personalmente lo que me hizo cambiar el chip tuvo que ver el documental que he mencionado. No lo vi cuando salió, tardé no sé en qué momento lo vi. Y fue cuando me di cuenta de que yo de niño jugaba a hacer líneas. Y me acordaba de que había hecho 120 líneas, pero no de los puntos que había hecho. Claro, claro. Y cuando vi ese documental y vi que había una escena competitiva y tal, fue cuando dije, esto va de hacer puntos. Claro, que no es de líneas, es de puntos. Y lo que te da más puntos es hacer un Tetris, que son 4 líneas seguidas. Y entonces fue cuando empecé a tomarme el Tetris más en serio. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque el hecho de
no dejar que la pieza caiga, ir haciendo línea a línea, sino el ir rápidamente creando bloques de 4 y meter un palo largo y que se haga el 4, eso es lo que en un momento dado da más puntos, ¿no? Entonces hay que estar continuamente creando bloques sin huecos para poder hacer 4 y luego 4 más y luego 4 más. Y luego como el Tetris de NES no guarda tu puntuación porque no tiene pila el cartucho, hubo una temporada que lo jugaba a diario y me anotaba en un cuaderno la puntuación del día y a qué hora había jugado. Y me di cuenta de que se me daba mejor jugar o hacía mejores puntuaciones cuando estaba más destrozado. Más destrozado, más cansado. Sí, no cuando estoy más fresco. Claro, ok. Sí, porque de alguna manera dejas de pensar, a lo mejor. Qué curioso, qué curioso. O después de un día duro de trabajo, que llegas cansado a casa. Pues no sé. el objetivo del creador de Tetris Effect, Mizuguchi, a eso, al jugar sin pensar, es a lo que llama la zona, ¿no? Ese es el concepto, esa es la idea de la zona. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con conductores habituales, ¿vale? Gente profesionales del transporte, por ejemplo, o gente que está muy acostumbrada a conducir, que conduce por instinto, ¿vale? Y se han dado casos de viajes largos de más de 1 hora que cuando el conductor se viene a dar cuenta han pasado 100 kilómetros. Pero han estado en un estado como de trance, de alguna manera, que no son conscientes del proceso y para la percepción del tiempo para ellos ha sido casi instantánea, ¿no? Entonces, de eso hablan los runners también, de la zona. Y mira los domingos del Tetris 99 que hablábamos antes, que pueden pasar 3 o 4 horas sin darte cuenta. El domingo pasado, de repente, tú inicias el juego normalmente a las 10 y media. A las 10:30, y yo me estaba acostando a las 2 de la mañana diciendo, ¿pero esto qué es? Y yo mañana tengo que madrugar, que mis hijos necesitan ir al colegio con almuerzo. Entonces, se pasa el tiempo volando, ¿no? Este proceso de, en el momento entras en piloto automático, tu cerebro toma el control, las partes automáticas del cerebro toman el control y tiras para adelante. Vale. Vamos a ver un poquito qué estudios se han hecho relacionados con el Tetris, ¿vale? Porque cuando Tetris Effect, creo que en 2014, no recuerdo ahora mismo cuándo se anuncia, cuándo se hace el tráiler de Tetris Effect. Me suena 2014, pero me puedo estar equivocando. Sale con un tráiler en el que habla que el Tetris es un juego que se ha demostrado que las personas con amnesia son capaces de recordar, ¿vale? Esto era el tráiler y hay varios documentales que, bueno, y en el tráiler hacían referencia a algunos estudios, ¿vale? En concreto el estudio de Richard Heyer, ¿vale? Que luego buscando el estudio, habla de que intenta hacer un estudio sobre qué tienen que ver los sueños con el aprendizaje, ¿vale? Este señor hipotetizaba que es en los sueños, cuando nosotros dormimos y cuando nosotros soñamos, cuando se consolida un aprendizaje, ¿no? Y entonces este señor diseñó un experimento. Ponía ahí una especie como de juego de puntitos, hay un patrón de puntitos en el cual aparece un punto y entonces tú tienes que señalarlo de forma automática, ¿vale? Como una parrilla de, a lo mejor, no sé, 5 por 15 puntos y se ilumina un puntito y tú tienes que darle, ¿vale? Con el ratón, ¿vale? Y se dio cuenta de que, la gente, después de jugar, después de aprender el juego, dormía, ¿vale? La gente que dormía menos de 6 horas no mejoraba su rendimiento en esta tarea de procesamiento de información, en este pequeño juego. Si dormías más de 6 horas, entonces tu puntuación iba mejorando,
hasta que si dormías 8 horas, tu proceso de aprendizaje se optimizaba, ¿vale? O sea, como diciendo, para mejorar en una tarea mecánica, para que se consolide un aprendizaje de alguna manera, tienes que dormir porque si no, ese aprendizaje no se consolida, no mejoras en tu tarea, ¿vale? Entonces, yendo un poquito más allá, diseñó otro experimento y utilizó el Tetris para diseñar este experimento. Hizo 3 grupos. Hizo un grupo con 12 jugadores novatos, gente que sabía jugar pero no eran especialmente buenos. Cogió a 10 jugadores expertos de Tetris y como grupo de control, es decir, para ver si en realidad jugar o no jugar mejora el rendimiento o esto es simplemente azaroso, dijo, pues voy a coger a personas que son incapaces de aprender, ¿vale? Como grupo de control. Como yo sé que estos no van a mejorar, ¿vale? Pues este va a ser mi grupo de control y voy a comparar los demás, a los expertos y a los novatos, con mi grupo de control que van a estar jugando a Tetris una serie de horas al día y los voy a comparar con estos, a ver si lo de dormir más o menos y soñar tiene algo que ver. Los puso a jugar durante una serie de horas al día, luego les hacía dormirse, o sea, los mandaba a dormir y les pedía que se intentara recordar si habían soñado con jugar a Tetris, ¿vale? Y se vio que 17 de los 26 jugadores experimentales, ¿vale? Tanto los que eran jugadores expertos como los novatos, sí que recordaron soñar, con bloques que caían. Sí que recordaban soñar con estar jugando a Tetris, ¿vale? Los que sí que habían soñado mejoraban su puntuación, los que no habían soñado no mejoraban la puntuación. Por supuesto, los amnésicos no mejoraron la puntuación, ¿vale? Lo que fue muy sorprendente es que 3 de los 5 amnésicos soñaron con el Tetris, a pesar de que, por definición, estas personas con una amnesia anterógrada, es decir, una amnesia que se produce normalmente las amnesias se producen por un trauma en el cerebro, ya sea una lesión, ya sea un problema, y la amnesia anterógrada se caracteriza porque a partir de la lesión estas personas son incapaces de guardar nuevos recuerdos, ¿vale? No sé si habéis visto la película Memento, pero sí, la película de Memento va de una persona, está todo muy exagerado, de alguna manera es una caricatura, la amnesia de este personaje es para que la película funcione, pero es incapaz de guardar la memoria inmediata, es incapaz de guardarla a memoria a largo plazo. Es decir, que lo que yo estoy haciendo ahora, mañana no me voy a acordar. Eso es la memoria anterógrada, ¿vale? Pues bien, fue muy curioso porque 3 de esos 5 personas que tenían memoria anterógrada sí que recordaban haber sueños con bloques que caían, aunque no tenían ni idea qué era eso. Como decía, no, he soñado con bloques, pero no tengo ni idea qué es eso, ¿de acuerdo? La hipótesis tradicional de la memoria anterógrada es que la memoria a corto plazo no se puede transformar a memoria a largo plazo y este fenómeno que se observó de que sí que se habían guardado una serie de recuerdos, le hizo despertar una nueva hipótesis. ¿Y si sí que somos capaces de guardar, las personas con memoria anterógrada, son capaces de guardar imágenes, pero no su significado? ¿Vale? ¿O qué pasaría si eso está ahí guardado, pero no soy capaz de recuperarlo? ¿Vale? ¿Por qué? Porque en un momento dado, días sucesivos, las personas con amnesia, independientemente de si habían soñado o no con estas imágenes, y se les decía, mira, te vamos a presentar un juego, ¿vale? La persona con amnesia se le tenía que repetir una y otra vez en qué consistía el experimento. Te voy a poner un juego, ¿vale? Y tú vas a tener que jugar.
De acuerdo, vale. ¿Qué juego es? Se llama Tetris. Ah, no lo he jugado en mi vida. Vale, ok. Ponían las manos en el teclado y las ponían exactamente en las teclas que había que pulsar. ¿Vale? De alguna manera existía una memoria de procesamiento que estaba funcionando a pesar de que la memoria episódica, es decir, la narración de lo que yo he hecho ayer, por ejemplo, no se había guardado. Me han dicho que voy a jugar a un juego y les parecía natural que jugar al Tetris se hiciera poniendo los dedos en esas teclas y no en otras, ¿vale? O sea, esto dice muchísimas cosas sobre el cerebro y está claro que estos estudios apuntan a cosas que aún falta mucho por investigar. Yo diría que más allá del Tetris, el jugar crea recuerdos poderosos. Exacto. Y yo, por ejemplo, siempre he tenido muy buena memoria para muchas cosas, ¿no? Pero me acuerdo de juegos que vi de niño una sola vez, de estos de máquinas recreativas, en un viaje. Sí. Y me acuerdo de qué juego era y de dónde lo vi, y me he acordado de mi amigo Antonio, que era pues el hijo de los amigos de mis padres, que cuando íbamos a su casa, pues yo jugaba con su hijo. Claro. E iba mucho a jugar a su casa, a videojuegos, sobre todo. Y hace unos años le operaron de un tumor cerebral. Vaya. Y desde entonces perdió mucha visión y tiene pérdidas de memoria reciente. Ya. Y se olvida de muchas cosas, de dónde ha estado el fin de semana pasado, no sé. Pero de lo que jugábamos de pequeños se acuerda. Qué bueno. Y le pones un vídeo del Alex Kidd, de la Master System o del Mario y se acuerda. Claro. O del Hero Quest que jugábamos también. Y me llama la atención. Es que los procesos de memoria son súper llamativos, ¿no? Se habla de, por ejemplo, ¿por qué apenas tenemos recuerdos de lo que ocurrió en 2020? ¿Vale? O sea, 2020 es un año que no existe. Apenas tenemos recuerdos del año de la pandemia, del año del confinamiento, porque no tenemos claves que nos ayuden a anclar emocionalmente estos pasajes, ¿vale? Aunque según cómo lo mires, el que ahora el tiempo pase más deprisa es casi una bendición. Claro. Sí, de alguna manera. Por ejemplo, los niños, recordar vuestros veranos de cuando éramos niños, que eran veranos interminables, de aventuras infinitas, de ir a la playa o de ir a un bosque y se hacían súper largo y tal. Y ahora cuando somos mayores, tristemente, los veranos pasan enseguida. Parece ser que el exponerse a situaciones nuevas hace que tengamos una percepción del tiempo mucho más dilatada y, sin embargo, las rutinas hacen que nuestra percepción del tiempo se acorte muchísimo. O sea, antes de ayer estábamos en verano y falta un mes, como aquel que dice, para que entre el invierno, ¿no? Tal cual. Porque ya somos muy mayores y nos lo tenemos todo muy visto. Eso es lo que pasa, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona el cerebro según va aprendiendo? Este investigador, Richard Hayer, también hizo un estudio midiendo el rendimiento del cerebro, ¿vale? O sea, según vas mejorando en el Tetris, llegas a niveles más altos, las fichas caen más rápido. En un momento dado incluso te puedes atrever a jugar en una competición, como por ejemplo en el Tetris 99, en el que no solamente tienes que lidiar con la velocidad de caída de las fichas, sino con la basura que te meten, que te mandan los otros jugadores. La basura son unas líneas incompletas que van apareciendo por debajo y tienes primero que deshacer las líneas tuyas para poder empezar a deshacer las que te mandan, ¿no? Parece de forma intuitiva que cuanto más difícil se pone el juego, más recursos va a consumir tu cerebro, ¿no? ¿Cómo se podría medir esto? Pues se podría hacer mediante, como comentabas tú,
en el documental de Ecstasy of Order con pruebas de neuroimagen, o también se puede medir con la cantidad de combustible que gasta el cerebro. Ya ¿vale? te digo yo que cansa, que los domingos estos que estamos 4 horas sin parar, a lo mejor no me levanto de la silla. No es ejercicio físico lo que hago, pero acabo agotado. Es agotador porque el cerebro consume muchísima glucosa. Casi toda la glucosa del cuerpo la consume el cerebro. Tiene un gasto energético muy grande. Bueno, pues lo que se observó es que efectivamente cuando tú le muestras el Tetris a alguien por primera vez y tiene que empezar a jugar, el consumo de glucosa se dispara de forma exagerada. Sin embargo, cuando juegas todos los días, a partir de entre 4 y 8 semanas, el consumo de glucosa vuelve a la normalidad, ¿vale? Como si pensaras en cosas normales, ¿de acuerdo? Mientras que el rendimiento aumenta por 7 en promedio, ¿vale? El cerebro se vuelve súper eficiente a la hora de resolver el mismo problema que el primer día te dejaba absolutamente agotado, ¿vale? De hecho, parece ser que jugar al Tetris, que es al menos lo sabemos porque este estudio se ha hecho con Tetris o con otros juegos seguramente también, parece ser que se entrena para el cerebro se entrena para usar la materia gris necesaria, ¿no? Es como que se crean redes neuronales automáticas que te permiten ser como muy eficiente, ¿vale? Y los índices de consumo de glucosa más bajos se encuentran curiosamente entre los jugadores profesionales. Los que más alto nivel están rindiendo son también los que más bajo nivel de consumo de glucosa producen, lo cual me parece súper chulo, ¿vale? Porque habla también mucho de cómo funciona el cerebro, ¿no? Este punto de que en un momento dado puedes estar cuando conduces, por ejemplo, cuando vas en el coche y estás hablando y estás metido en una conversación y sin embargo también estás prestando atención a todo el entorno y a lo mejor vas en una autovía a 120 kilómetros por hora y solamente salta una alarma cuando de repente el de delante, que de forma casi inconsciente lo estás viendo, hace un extraño y de repente vuelves a centrarte en la tarea. Es muy interesante este fenómeno. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención del Tetris y otros clásicos, pero del Tetris en particular es que es un juego que si juegas tú solo, como al de NES o al de Game Boy, no estás compitiendo con otros. Es un juego que no puedes ganar. Claro, solo puedes perder. Que puedes hacerlo mejor o peor, pero que al final pierdes. Sí. Y va más de competir contra uno mismo que de competir contra la máquina. Y el ver esos progresos a base de jugar también produce una satisfacción. Es que además esto lo estudió Pokilko, este psicólogo amigo de Pajitnov, que además tiene para los amantes del true crime y de los crímenes y de toda la leyenda negra, tiene una leyenda negra increíble. Bueno, él acaba creo que matando a la mujer y al hijo y suicidándose cuando vivía en Estados Unidos. O sea, esto es horroroso, ¿vale? O sea, yo me pongo un poco jocoso por lo terrible, porque a mí también estas historias me afectan mucho, pero en su día Pokilko, que era este estudioso, este psicólogo especializado en conductas adictivas, dio 3 explicaciones a por qué Tetris es tan adictivo, ¿vale? Habla de que la primera parte es esta parte de la percepción visual, ¿vale? Continuamente tú estás tomando decisiones en base a una información visual. Cada vez que tomas una decisión, y esto se produce cada 2-3 segundos como mucho, y consigues poner una pieza, ¿vale? Y tomas decisiones, se generan una serie de mecanismos en la cabeza seguramente relacionados con la secreción de dopamina,
por entonces Pokilko creo que no tenía los recursos necesarios para investigar bien si se producía esto, pero seguramente tiene que ver con los circuitos de recompensa en el cual el cerebro, que es un gran adicto a la dopamina, cuando se segrega dopamina, eso al cerebro le gusta mucho y entonces repite, te empuja o te incita a repetir lo que acabas de hacer. Eso sería el primer punto, esa toma de decisiones, el ir colocando piezas. Luego hay un mecanismo que de alguna manera habla de la acción inacabada, ¿vale? Tetris tiene muchas acciones inacabadas que te obligan a continuar, ¿no? Al hacer otra línea, pero es que me faltan líneas por hacer, pues continúa, sigue haciendo, ¿no? De alguna manera hay un concepto dentro de la mente que es lo que se llama la necesidad de cierre cognitivo, que es esa necesidad que tenemos de buscarle explicación a las cosas, de que las cosas estén cerradas, terminadas. Es el proceso por el cual imagínate que estás pintando una pared y te faltan solamente 2 palmos y alguien te dice, estás muy cansado, deja, termino yo. Y dices, no, termino yo, ¿vale? Porque necesitamos terminar lo que empezamos cuando la tarea, estamos motivados con la tarea. Ese sería el segundo proceso, el que necesitamos dejar cosas cerradas, y Tetris, como dices tú, hasta que no te matan, no se termina, porque siempre va a aparecer otra ficha más y siempre vas a tener un hueco que rellenar, ¿vale? Y el tercero es la automatización. Decía que cuando llevas un par de horas jugando a Tetris, la tarea se vuelve automática y se convierte en un hábito, y eso te empuja a seguir, ¿vale? Te mete en una dinámica, en un flujo, ¿vale? En un estado de flujo que te lleva a querer mantenerte en la tarea. Yo no sé hasta qué punto Tetris es adictivo en el sentido psicológico, psiquiátrico de la adicción, es decir, a que cuando no lo estoy haciendo tengo una necesidad imperiosa de volver a hacerlo, sino que que puedes estar un montón de tiempo sin jugar a Tetris, pero cuando lo coges te puedes tirar 4 horas del tirón, ¿vale? Que son procesos muy diferentes, ¿vale? Al menos desde el punto de vista clínico. Pero es muy chulo, ¿no? Estos 3 puntos que apuntaba Pokilko sobre por qué tenía a toda la gente en su laboratorio sin dejar de jugar. Me llama la atención lo que has dicho de la toma de decisiones, porque el Tetris es un juego de tomar decisiones constantemente. Además, tú tienes un vídeo precioso. De improvisar, sí. Da para filosofar. Da para filosofar un montón. Sí. Y se podría decir que en una competición el que gana es el que ha tomado las mejores decisiones. Aparte de la habilidad que tenga para manejar un mando. Cuando la velocidad se vuelve infernal, ¿vale? Ese es el segundo componente, ¿no? La toma de decisiones y tu capacidad para mover rápidamente las piezas por la pantalla. Sí. Pero sí que el Tetris da para filosofar, y como decías, el primer vídeo que subí a mi canal de YouTube, el primer vídeo locutado, porque antes hice como un tráiler con música, se llama El Tetris es como la vida. Y que estará también enlazado. Claro, aunque recuerdo, si lo veis, que fue el primer vídeo que hice y que desde entonces he aprendido a hacer las cosas mejor. Pero sí que es un texto que he revisado y que he recitado en público varias veces y que gusta mucho, porque el Tetris es muy chulo. Lo conoce todo el mundo y tiene cosas que están muy relacionadas con el aprendizaje, con la filosofía, con la muerte, con el karma. Yo qué sé. Igual que el karma tiene un sentido del humor peculiar, el algoritmo del Tetris. Sí, Y como en la vida todo el mundo lo entenderá, cuando necesitas algo no te lo da. Sí. Y cuando no te hace falta, te lo da todo de golpe. ¿No? Sí. Este concepto que se maneja en el Tetris de la sequía. Sí, eso es. Cuando la sequía es cuando estás esperando el palo para hacer un Tetris y no viene. Y te toca improvisar.
Claro, y la torre empieza a crecer y dices, es que me van a matar y no voy a poder hacer... Ya, pero hay algo muy bonito en el Tetris y es que si tomamos malas decisiones, eso nos crea un hueco y un problema que tenemos que solucionar. Si no, lo solucionamos, se van acumulando y nos complican la partida. Claro. Pero se pueden solucionar. Y eso también es muy bonito y muy satisfactorio cuando estás ahí un rato luchando y consigues como gato panza arriba. limpiar tu tablero y recuperar el orden en el caos. Sí, es muy satisfactorio. Yo creo porque es algo que en la vida no podemos hacer. Claro. Y hay cosas que se escapan a nuestro control, pero en un juego sí puedes. Es muy guay. Eso es bonito. Muy guay. Bueno, vamos con el último estudio que yo he encontrado relacionado con el Tetris, que además es un estudio que a mí me interesa especialmente porque yo trabajo de vez en cuando con personas con trastorno de estrés postraumático, ¿vale? El trastorno de estrés postraumático es un trastorno de la ansiedad que se produce cuando sufrimos un trauma muy importante y de alguna manera se queda fijado el significado emocional de lo que ha ocurrido, ¿vale? Yo qué sé, recordar, por ejemplo, la película Rambo, que él es un veterano de Vietnam, que en un momento dado lo cogen los de Vietnam, lo torturan y cuando él vuelve a América, creo que lo coge la policía y cuando lo están interrogando empieza a tener como flashes de cuando le estaban torturando, ¿vale? Y eso le causa muchísimo malestar. O, por ejemplo, si tienes un accidente de tráfico en el cual has temido por tu vida, de repente puedes despertarte o estar en el sillón viendo una película y de repente que te venga una imagen vívida del momento del accidente y lo vives como si fuera ese momento, ¿vale? Esos serían señales de que posiblemente tengas un trastorno de estrés postraumático en marcha, ¿vale? Bueno, pues Emily Holmes hizo un estudio sobre los efectos de jugar al Tetris después de haber sufrido un trauma. Lo que hizo fue poner una película, poner un vídeo con imágenes muy perturbadoras de muerte y cosas así, y inmediatamente después puso a la gente a jugar a Tetris, ¿vale? Y esta señora encontró que después de ver el material traumático, jugar al Tetris después de ver el material traumático reducía los flashbacks de memoria involuntarios no deseados de la película traumática, pero dejaba intacto el recuerdo deliberado del evento. O sea, es decir, la gente que jugaba a Tetris era capaz de relatar lo que había visto sin tener un problema emocional con ello, de alguna manera, ¿no? Sí que podía tener digamos, la conclusión de que esto que he visto es una barbaridad, no quiero volver a verlo nunca jamás en la vida porque es terrible, pero eso no dejaba de ser una racionalización, no era un componente emocional involuntario como cuando, no sé, de repente tienes esos flashes, ¿no? Parece ser que los aspectos patológicos de la memoria humana después del trauma pueden ser maleables mediante intervenciones cognitivas no invasivas, ¿vale? Y esto es una vía de actuación muy interesante porque en un momento dado, en personas que acaban de vivir un trauma, ya no hace falta vivir una guerra tremenda, sino, por ejemplo, pues eso, con accidentes de coche o accidentes laborales en los cuales la gente puede ver peligrar su vida, pues en un momento dado utilizar este tipo de distractores, el Tetris, por ejemplo, si se ve que ha tenido efecto, luego a lo mejor habría que estudiar a lo mejor también otros mecanismos, pero una atención temprana al trauma podría aliviar muchísimo las consecuencias del trauma y eso es muy, muy, muy interesante. No sé qué te ha parecido. A mí me parece increíble. A mí me parece muy interesante. Yo estoy calladito porque me interesa todo lo que estás contando y hay cosas que no sabía. Y me interesa. Sí. Bueno, pues esto era la parte divulgativa, ¿no? La parte del cerebro, que digo yo que me interesaba.
me interesaba traer un poquito, ¿no? El tema de la zona, ¿no? Cuando empiezas a jugar sin pensar, cuando te metes en ese estado de flujo en el que simplemente estás viendo y reaccionando a lo que ves y estás rindiendo de alguna manera. A lo mejor no estás creando grandes estrategias para ganar, pero estás deshaciéndote de líneas una tras otra, pues no sé, como el que juega al frontón simplemente y está devolviendo a la pelota y está pensando en sus cosas, pero está en una tarea bastante complicada, pero se permite relajarse. Como decías tú cuando jugabas y eras niño, ¿no? Cuando estabas ahí agotado, desconectabas el cerebro, hacías un control más inconsciente del juego y eso te permitía, en un momento dado, mejorar. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando estoy jugando y se me va muy arriba, cuando me quedan solamente 3 y estoy a punto de morir y además están cayendo muy rápido, sorprendentemente aguanto bastante. ¿No? Que dices tú, me van a matar. Y hago 10 líneas más teniendo solamente... Sí. Eso es muy curioso. Y luego hay otra cosa que hay que recordar del Tetris, es que ahora los videojuegos son algo mucho más extendido que hace 30 años. Sí. Es que los que jugábamos de niño ahora somos mayores. Y hasta nuestras madres están jugando al Candy Crush o a la Palabrados con el móvil, que eso también es jugar. Sí, eso también es videojuego. Y juegan todos los días, ¿eh? Ojo. Sí. Mi padre, que es un señor de 63 años, juega al Candy Crush y él se sacia pronto, pero le gusta. Y en los comienzos de la industria de los videojuegos les costaba mucho atraer al público, porque los videojuegos eran algo infantil y masculino. Sí. Y les costaba mucho atraer al público femenino, a las madres, a los abuelos, a toda esa gente que no estaba jugando a videojuegos. Y eso el Tetris lo consiguió. Un juego tan abstracto que no podemos asociar con nada terrenal. Sí. Además es que lo comentaba, no recuerdo si yo lo comentaba en la última sesión, como a mí en las sesiones de Tetris 99 me matan pronto, pues luego me da tiempo para escribir en el chat de Twix, ¿no? Decía que es curioso porque en Tetris no hay personajes. No hay protagonista, no hay lo que llamamos NPCs, personajes no jugadores, no interactúas con nadie, ¿vale? Simplemente ves caer piezas y las ordenas. Pero ¿quién hace eso? Tú, jugador, no tienes un avatar dentro del juego que lo hace por ti, ¿no? Para mí es el ejemplo perfecto de lo que es el lenguaje de los videojuegos, de algo que no podría existir de otra manera. No se podría hacer una adaptación al cine o una obra de teatro. Sí, se puede hablar de la historia detrás del Tetris, que es muy interesante. O hacer algo súper abstracto, muy, no sé, muy onírico y tal, ¿no? Pero... Y ahora se asocia mucho la narrativa en los videojuegos a las cinemáticas, o lo que nos recuerda al cine y a la espectacularidad audiovisual. Y realmente el Tetris no necesita nada de eso, no necesita protagonistas, ni cinemáticas, ni historias grandilocuentes para ser lenguaje. Exacto. Y contar una historia, no sé, para mí tiene algo que ver con el ajedrez también. Que el ajedrez creo que son 8 piezas diferentes, no 7. Pero sí son las mismas siempre y puedes jugar con la misma persona una vez a la semana al ajedrez y cada partida es distinta. Y tiene una profundidad casi infinita. Es infinita, y es algo y es un juego en el que también se piensa a la gente que le gusta. Sobre todo y que está metida, está pensando en ajedrez todo el día. Cuando no está jugando y está estudiando partidas de otros para aprender a jugar mejor. Y es algo fácil de aprender, difícil de dominar. Puede llevar toda una vida. Sí. Oye, hemos hablado de este juego Tetris Effect, pero es que Tetris Effect es algo que existía antes del videojuego Tetris Effect.
Cuando se habla del efecto Tetris es este fenómeno que se produce cuando después de haber jugado a Tetris, de repente vas por la calle y no dejas de ver bloques y de ver huecos y de intentar de alguna manera rellenar esos huecos, ¿no? Pero de una forma muy vívida, ¿vale? O sea, no es simplemente, qué ilusión, pues tú imagínate que... No, es involuntario, ¿vale? ¿A ti te ha pasado alguna vez esto de empezar a ver patrones o este famoso Tetris Effect? Me gustaría decirte que sí, pero no es algo que asocie con el Tetris en particular. Yo sí que me he obsesionado mucho con ciertos juegos y voy por la calle. Yo, por ejemplo, una temporada que jugaba muchísimo a los primeros Tony Hawk Pro Skater. Sí. E iba por la calle e iba viendo raíles para grindar y formas de hacer puntos por todos lados. Por ejemplo. De alguna manera podría ser. Sí. O no sé si recuerdas el juego The Witness. Que sí. Es un juego hecho por... Es muy guay, es muy guay. Jonathan Blow, ¿puede ser? No recuerdo los nombres. Apenas me acuerdo del nombre de mis hijos, me voy a acordar del nombre de este señor. Bueno, pues está considerado un señor inteligentísimo, un diseñador de videojuegos que tiene un juego en el cual... Sí, es Jonathan Blow. ¿Ves? Por eso le he traído yo a usted, no cualquiera. Hay que resolver unos puzzles que es es que me sale grilla y no es grilla. Son paneles. Es unos paneles y tienes que unir de forma... tienes que unir los caminos, ¿vale? Hacer los caminos en un solo trazado, ¿vale? Y esos paneles se pueden ver en cualquier sitio, en el suelo, en una ventana, las baldosas de la calle, ¿no? Y yo recuerdo Roberto Pastor también es un podcaster y divulgador de videojuegos importante, me contaba que durante una época él no dejaba de ver esos paneles por la calle y se imaginaba cómo hacer esos recorridos, ¿no? Solo tendría que rejugar, porque además es muy guay. También es lenguaje, te enseña el lenguaje poco a poco a base de jugar, sí. Y de hecho desde el principio ves paneles de estos que no puedes resolver porque no entiendes lo que estás viendo. Exacto, porque aún no te han enseñado a hablar. Y al tiempo vuelves y ya lo entiendes y lo resuelves. Ese juego es maravilloso, The Witness. Además es un juego fantástico para la gente que le gusten las ilusiones ópticas. ¿Vale? Es maravilloso. Es un nivel de diseño demencial, pero demencial a niveles enfermizos. Es increíble. Es muy, muy chulo. O yo contaba, mientras preparaba con este programa el otro día en la fiesta de Halloween, que la pasamos con mis otros compañeros de Nadie al Volante, les contaba pues eso, que estoy preparando este tema y tal, y me resulta muy, muy curioso el efecto Tetris, y yo les contaba que hay un juego que en concreto poca gente lo conoce, pero es de la familia de los Beyblade, que son los juegos estos de juntar 3 gemas de color, que es el creador de Candy Crush, ¿vale? Candy Crush es un heredero de Beyblade, ¿vale? Sí, un Match 3 o Match 4, que se suelen llamar. Que cuando juntas 3 del mismo tipo se rompen y entonces siguen cayendo y tal. Bueno, pues en una de las iteraciones de Beyblade se creó un juego que se llama Beyblade Twist, que lo que había que hacer era girar, en vez de mover una gema de la izquierda a la derecha para que se junten, lo que había era que girar 4, ¿vale? Y hubo una época en la que yo le di muchísimas, pero muchísimas horas. O sea, perfectamente 300 a 500 horas, pero bien, fácil, ¿vale? Si no, muchísimas más, ¿vale? Pues yo recuerdo estar por la calle o estar hablando con gente y ver gemas girar, ¿vale? O sea, yo eso lo recuerdo, ¿vale? Esto es lo que hay, este es el nivel, ¿vale? Así funciona mi cerebro, señores. Yo más que ver bloques de Tetris, en realidad el Tetris es algo que tengo muy presente todos los días. Lo incorporas en tu forma de vida. Sí. Qué guay.
Pues no sé si quieres contar algo más. Yo creo que hemos hablado un montón y muy bien de Tetris. Yo creo que este era un programa que ambos teníamos muchísimas ganas de hacer. Bueno, ya ves que para mí es un placer hablar de Tetris y podría seguir 2 horas más. Y una cosa que quería añadir Añade. es que, volviendo a lo que hablábamos antes de la escena competitiva y del Mundial de Tetris Clásico, que por cierto se juega este mes el top 8, no recuerdo qué día, pero se está jugando ahora las finales del Mundial. Se puede ver en Twitch, lo buscáis en Twitch. Sí, como Classic Tetris. Se llama el canal. Y tiene 2 canales, creo, ¿verdad? Sí, porque a veces son muchos y juegan en 2 canales a la vez. Sí. Y a mí lo que me llama la atención viéndolos jugar y comparando con otros eSports, otras competiciones de videojuegos, es que son gente muy normal. Que no tienen silla gamer y cascos de gamer y ropita con los logos de los sponsors. No. Es gente que juega en la silla de la cocina. Que hacen cosas sobrehumanas, sí. Pero sí en la habitación de casa de sus padres con los libros detrás y... Sí. Y eso me gusta mucho. Que no debe ser casualidad. Que en más de 90 semanas seguidas jugando juntos al Tetris, salvo una excepción, no ha habido que echar a nadie, ni ha habido salidas de tono. Claro. Y atrae buena gente el Tetris, y suele ser buena gente, la gente. Y además del es un juego muy asequible. Joder, si mi mujer, que no juega a videojuegos jamás, se ha enganchado mucho al Tetris, ¿vale? Es un juego para los no gamers, de alguna manera. Es muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? Además, esto que contabas tú de que los jugadores profesionales, de alguna manera, los top del mundo, es gente muy normal hasta para perder. O sea, yo he visto gente perder y alegrarse un montón por su rival. ¿Qué dices tú? ¿Esto dónde lo ves tú? Y se ríen y se aplauden unos a otros y se ve que disfrutan. Yo he visto muy poquitas veces que cuando alguien pierde contra el otro, de repente echarse las manos a la cabeza y tal. Eso lo he visto muy raras veces. Es muy chulo, es muy chulo. La escena competitiva de Tetris, en ese sentido, al menos la que conozco yo, es muy sana. Y vamos, seguro que se me ocurren muchas más cosas en cuanto dejemos de grabar. Seguro. Esto siempre es así. Yo espero haberle dado ganas a alguien de volver a probar el Tetris, que mucha gente ha jugado al Tetris, pero igual lleva 20 años o más sin jugar, y merece la pena retomarlo. Y tomártelo con calma y... Exacto. Si tienes una plataforma como la que hemos dicho, un PC medianamente... Bueno, no lo sé, porque yo creo que Tetris Effect sí que pide un ordenador medio aquel. Es que yo, como no tengo PC, yo tengo un Mac. No sé si pide más o menos máquina, ¿no? Pero Tetris Effect es un juego que, si te gusta el Tetris y tienes... una Nintendo Switch, una Play, una Xbox, tienes que tener, porque está muy bien. Yo diría si te gustan los videojuegos, si te gusta estar vivo, en general. Y luego, de verdad, la gente que le guste el Tetris se tiene que pasar por tu canal de Twitch en Retrocabeza y animarse a entrar sin ningún tipo de pudor. Sí, que no importa el nivel, que hay gente que le intimida, sobre todo cuando nos ven y dicen, uy, yo aquí no me meto para nada. A mí me matan enseguida. Además es curioso que en un juego donde no hay personajes, digamos, me han matado. me parece precioso. A mí me matan enseguida. Y sin embargo, puedes estar jugando contra ti mismo a tu nivel y compartiendo un rato muy interesante, muy agradable con gente que está ahí por el mismo motivo que tú. Y yo creo que eso es lo que hace grande a la comunidad, como mínimo la de Tetris, y yo creo que a la inmensa mayoría de comunidades.
Entonces yo animo de verdad a la gente a que investigue el Tetris 99, que además simplemente pagando la conexión del online de la Wii... Sí, ese está solo para Switch. Solo está para Switch. Que lo pruebe, ¿vale? Porque además es gratuito cuando compras la suscripción anual del online de Switch, y que se pase un día. Y a mí, de verdad, que el darle ganas de jugar a la gente es algo que me gusta mucho. Y me encanta cuando me lo dicen, y saber que hay gente que está jugando al Tetris por mi culpa. O yo, el primero. O a otros juegos, es algo que me llena de orgullo. Sí, sí, te digo la verdad. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, a que la gente vaya corriendo a comprarse. No. Volveremos, que el Tetris es infinito. Sí. Y cuando te matan, le das al botón A y entonces reinicias partida y ya está. Y ya está. Muchísimas gracias, Fernando Retrocabeza, por haber querido compartir una horita y algo aquí. Gracias a ti, Josebi, ha sido un placer, y a la gente que nos ha escuchado hasta el final, muchas gracias también. Claro, ha sido un placer. Oye, tengo entendido que tienes pendiente una visita al Museo Arcade Vintage, que está aquí en Ibi. Avisa, por favor, que yo lo tengo súper cerca, y quedamos y nos hacemos unas fotos y nos echamos unas risas, porque puede ser súper, súper guay, y te doy una taza del programa, que tenemos tazas nuevas del Avisaré, programa. No te preocupes, que me apetece verte en persona y a mucha gente de por ahí. Estupendísimo. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Fernando, buenas noches. Yo soy Josebi, recibir todos los demás un saludo, os esperamos en el próximo episodio, dejar comentarios, decirnos si habéis tenido sinestesias o si os habéis animado al Tetris, y nos escuchamos en el próximo programa de Nadie al Volante, esta vez sí, en un programa más normal para lo que estamos acostumbrados. Un saludo y hasta pronto. ¡Y viva el Tetris! ¡Y viva el Tetris!